Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Rabitán Nacional García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, presidente del Colegio Nacional de Profesionistas con posgrado en Derecho. Y el día de hoy vamos a platicar del procedimiento administrativo en materia aduanera, de las causales de embargo establecidas en el artículo 151 de la Ley Aduanera y cuáles son los medios de defensa que tiene el particular. Bueno, de entrada, los medios de defensa que tenemos es el amparo indirecto, cuando se está apenas notificando el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. Si a continuación se ofrece el escrito de pruebas y alegatos y la autoridad emite una resolución que va en contra del contribuyente, en este caso, del importador o del exportador, bueno, tendría los medios ordinarios, que sería el recurso de revocación, que es ante la misma Agencia Nacional de Aduanas de México, o tendría el juicio contencioso administrativo, que es ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que actualmente tiene salas especializadas en materia de comercio exterior, una aquí en la Ciudad de México, otra en Monterrey y otra en Jalapa, Veracruz. Bien, pues vamos a ver entonces cuáles son esas causales de embargo precautorio. Dice el artículo 151, las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transportan en los siguientes casos. Es decir, no solamente se embargan las mercancías, sino también los medios en que se transportan. Puede ser un tractocamión. Aquí la manera de cómo evitar que el tractocamión se quede embargado es con la carta de porte, conforme al artículo 202 del reglamento de la propia ley. Si al momento de la diligencia se embargan las mercancías, pero trae la carta de porte, se puede solicitar la liberación del vehículo en que se transporta la mercancía. Ahora bien, el artículo 151 tiene 7 fracciones. Voy a platicar de cada una de las fracciones que actualiza alguna causal de embargo para posteriormente ir comentando qué medios de defensa tenemos para cada caso. La primera fracción dice: cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado o cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados, tratándose de tránsito interno. Lo que sucede es que las propias reglas generales de comercio establecen cuáles son las rutas fiscales y tiempos máximos de arribo que tiene una mercancía cuando viene en tránsito, sobre todo el tránsito internacional. Y también habla de cuáles son los medios de transporte autorizados y aquellas aduanas autorizadas en el anexo 21 de las reglas por las cuales no se pueden introducir mercancías. Bueno, la forma de defensa que tiene la fracción primera definitivamente es a través de un juicio de amparo que se promueva contra el acuerdo de inicio, si es que no estás de acuerdo y consideras que la actuación de la autoridad no fue correcta. La fracción 2 dice: cuando se trata de mercancías de importación o exportación prohibida, bueno, es embargo precautorio, pero ya, o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción 2 del artículo 176 de esta ley y no se acredite su cumplimiento o en su caso se omite el pago de cuotas compensatorias. Bueno, las cuotas compensatorias también son restricciones o regulaciones no arancelarias. Hay que recordar que cuando tú vas a importar una mercancía, por ejemplo, hay que conocer muy bien cuál es su clasificación arancelaria para conocer sobre todo dos cosas. Uno, cuál es el arancel que se debe de pagar y segundo, cuáles son las restricciones y regulaciones no arancelarias a las cuales se encuentra sujeta una mercancía. Por ejemplo, hay mercancías como los cigarros que están sujetas a cierta norma que establece la Secretaría de Salud, como también los alimentos, cárnicos, los aparatos eléctricos tienen una norma oficial que regula pues, precisamente por temas de seguridad. Y también tenemos normas de información comercial, que ahorita platicaré de ellas. Pero básicamente cuando hay un incumplimiento de una de estas restricciones o regulaciones o de una cuota compensatoria, es causal de embargo conforme al artículo 151, fracción 2. Aquí no aconsejo el amparo indirecto como medio de defensa, sino más bien lo que tienes que hacer es tratar de cumplir con la regulación lo más rápido posible, porque solamente tienes 30 días, conforme al 183A de la ley, para poder darle cumplimiento a la regulación, pagar la multa, que es muy alta, es el 70% del valor de la mercancía, la mínima, y a continuación retirar las mercancías. Cuando ya venga la resolución, en la cual incluso va a decir que ya está pagado, con tu descuento, entonces en ese momento tú puedes promover el recurso de revocación o el juicio contencioso. Entonces para esta fracción 2 no aconsejo el amparo indirecto. Y bueno, también dice la fracción 2, tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, solo procederá al embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte. Es importante entonces saber que
por ejemplo los textiles, trae muchas etiquetas donde dice quién los importó, habla también de cómo se debe de conservar la prenda, cómo la debes de lavar, cómo la debes de planchar, bueno, todo eso viene en normas oficiales mexicanas. Entonces, el incumplimiento de una norma oficial mexicana de información comercial no es un motivo para embargo precautorio cuando las mercancías apenas se están presentando al reconocimiento aduanero, al despacho de las mercancías ante la aduana. Pero si ya sale de la aduana y le practican una orden de verificación de mercancía en transporte o una visita domiciliaria, bueno, ahí sí es embargo precautorio. En el caso de la aduana, lo que sucede cuando es un reconocimiento aduanero y se observa incumplimiento de estas normas, lo que se hace es retenerlas. Y tienes que igual darle cumplimiento en 30 días, si no pasan a favor del fisco federal, y debes de pagar una multa del 2% del valor de las mercancías. Vamos a la fracción 3, que dice, cuando no se acredita con la documentación aduanera correspondiente que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país, y cuando no se acredita su legal estancia o tenencia, o se trata de vehículos conducidos por personas no autorizadas. Bueno, como ves, tienen diferentes supuestos. El primero es que no haya sometido las mercancías a los trámites. La segunda se refiere a cuando hayas introducido mercancías de la franja fronteriza al resto del territorio sin haber hecho la reexpedición y pagado los impuestos, en su caso, por la diferencia de contribuciones que se pagan en la franja fronteriza en relación con el resto del país. Ahora, con la homologación del IVA, pues esto como que dejó de tener tanto sentido y las garitas pues prácticamente ya no funcionan. Y luego dice aquí, cuando no se acredite su legal estancia o tenencia, es decir, que no acredites conforme al 146 de la ley, pues con un pedimento, con una factura, ¿no? Lo que ahora es, pues ahora sí que el CFDI, ¿no? Cuando no acredites la legal estancia, es causal de embargo. Aquí sí te recomiendo que promuevas el amparo indirecto. En muchas ocasiones la autoridad pues sí no valora correctamente sobre todo las facturas, ¿no? Los FDIs, y ahí es donde tú tienes también una opción de poderte defender. Y luego dice, en el caso de pasajeros, el embargo precautorio procederá respecto de las mercancías no declaradas, así como del medio de transporte, siempre que se trate de vehículo de servicio particular o si se trata de servicio público, cuando esté destinado a uso exclusivo del pasajero o no preste el servicio normal de ruta. Lo que quiere decir es que en el caso de los pasajeros hay una regulación especial. Como sabemos, tienen una franquicia. Te recomiendo que veas la regla 323 de las reglas generales de comercio exterior. Ahí viene todas las mercancías que no pagan impuestos, que están exentas por formar parte del equipaje del pasajero. Son muchas mercancías. En un diverso video y hago referencia a esta franquicia. Y también tiene por persona una franquicia de $500 que se puede acumular con algún familiar. Ahora bien, también le van a embargar el medio de transporte. Eso sucede cuando traes una camioneta, un auto. Si vienes en un autobús, no. Siempre y cuando pues, el autobús pues, vaya en su servicio de ruta, ¿no? O sea, el servicio que presta cualquier pasajero. Pero si tú alquilaste para tu uso exclusivo el autobús, también el autobús queda embargado. Eso es a lo que se refiere esta parte de la fracción 3. La fracción 4 nos dice cuando con motivo del reconocimiento aduanero o de la verificación de mercancías en transporte se detectan mercancías no declaradas o excedente más de un 10% del valor total declarado en la documentación aduanera que ampare las mercancías. Pues bueno, aquí hablamos de mercancía no declarada o excedente. No hay ningún lado de la ley que diga que es una mercancía no declarada o excedente, pero bueno, en la práctica se estima que una mercancía no declarada es cuando es de diferente naturaleza a la que presentaste y excedente es cuando es de la misma pero viene de más. Aquí la causal de embargo es cuando hay un excedente o mercancía no declarada y que además vale 10% o más del valor de estas mercancías, ¿no? Entonces, en estos casos es cuando sí procede el embargo precautorio. Recientemente fue modificada la ley aduanera en el año 2018, en la cual hay un beneficio que se te permite, pues ahora sí que reconocer la infracción, pagar y llevarte las mercancías, ¿no? Entonces, ese es algo que se recomienda para posteriormente irte, en su caso, al recurso de revocación o al juicio contencioso. Si definitivamente no estás de acuerdo con el embargo, bueno, pues entonces puedes promover también el amparo indirecto. Recuerda que solamente tienes 15 días a partir de que te notifican el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera.
Ahora vamos a la fracción 5. Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancías de importación sin el pedimento que corresponda para realizar el despacho de las mismas. Va a ser complicado porque actualmente las aduanas pues ya están, digamos, de alguna manera tienen barra perimetral, tienen un sistema electrónico que si no, el pedimento no es bueno, pues no se levanta la esclusa. Entonces va a ser complicado, pero puede ser que detecten algún camión que ande dentro de la aduana sin el pedimento y que traiga mercancías. Entonces es el supuesto de embargo de la fracción 5. Si no estás de acuerdo, bueno, también el amparo indirecto sería el medio idóneo para atacarlo. Ahora vamos a la fracción 6, que es la penúltima. Dice, cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador, señalado el pedimento, o bien en la transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que se refieren los artículos 36A, 37A, fracción primera y 59A de esta ley, considerando en su caso el acuse correspondiente declarado, sean falsos o inexistentes, o cuando en el domicilio señalado no se pueda localizar al proveedor en el extranjero. Pues esta fracción básicamente se refiere a cuando el exportador o el importador en México pues señalan en el pedimento un domicilio falso o inexistente, ¿no? Es el más común, ¿no? Que también habla del nombre, denominación o razón social. Pero lo más común es que el domicilio que se manifiesta en el pedimento no sea el domicilio del importador o del exportador. Aquí en estos casos, pues definitivamente el medio de defensa pues es el amparo, con una gran ventaja que puedes ofrecer tanto en el incidente de suspensión como en el cuaderno principal del amparo, puedes ofrecer la inspección judicial. Y con esto hasta 2 veces acreditas que el domicilio sí existe. Claro, hay que acompañar todos los documentos que acrediten que tanto antes como después la empresa se encuentra en ese lugar. Luz, agua, teléfono, arrendamiento, todas las pruebas que tengas, pues hay que usarlas para poder reforzar el amparo. Vamos a la última de las fracciones, que es la fracción 7, que dice, cuando el valor declarado del pedimento es inferior en un 50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares, determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta ley, salvo que se haya otorgado la garantía que se refiere al artículo 86A de esta ley. Esta fracción se le conoce como subvaluación. En los casos de subvaluación, es decir, cuando del universo de importadores, tomando en cuenta 90 días antes o 90 días después, pero sobre todo en el caso del PAMA, 90 días antes, se buscan todas las operaciones de esa fracción arancelaria. Se toma el valor más bajo y luego se compara con tu operación. Si tu operación está bajo en relación a la más baja, por decirlo así, en un 50% o más, entonces es cuando procede el embargo precautorio. Si hay un precio estimado y garantizas, bueno, pues en ese momento pues no procedería el embargo. Pero definitivamente hay ocasiones en que la autoridad, cuando considere que hay subvaluación, por supuesto que lleva a cabo este tipo de embargo precautorio. Es importante hablar del párrafo que sigue, porque dice que el caso de las fracciones 6 y 7 de este artículo 151, que como ya vimos es el domicilio falso inexistente del importador-exportador o su evaluación, en estos casos se requiere una orden de lo que hoy sería la Dirección General de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México o del propio titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, para que en consecuencia la aduana, cualquiera de las 50 aduanas del país, pueda actuar. En esos casos, por supuesto que considero que el amparo indirecto es procedente y hay que acreditar que eso fue lo que te costó la mercancía, incluso hacer el depósito por la cantidad exacta de la factura para ver que efectivamente eso fue lo que te costó y en su caso, pues decir que la autoridad pues no está acreditando que las mercancías son idénticas o similares, como lo dice el artículo 72 y 73 de la ley. Y bueno, pues esperemos que este estudio breve que hacemos de estas causales de embargo te sirvan para tener mejor idea de cómo es que la autoridad, en caso de que se lleve a cabo alguna de estas fracciones, puede embargar. También en caso de que no se actualicen estas fracciones, no debería de embargar. Y en todo caso, en que estés inconforme, pues tienes estos medios de defensa. Insisto, el amparo indirecto, 15 días a partir del acuerdo de inicio, o bien, ya cuando hay una resolución, recurso de revocación o juicio contencioso, tienes 30 días hábiles para poderlos promover. Espero que esta información te sea muy útil. Por último, te quiero invitar a cursar con nosotros, aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, la licenciatura en Vista Aduanal y Comercio Exterior, la licenciatura en Derecho, la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, y el doctorado en Derecho Aduanero y Derecho
de Comercio Exterior aquí en el CUEG. Si requieres alguna asesoría en materia aduanera, bueno, puedes enviar un correo de WhatsApp al teléfono 55 22 60 35 54 aquí en la Ciudad de México, 55 22 60 35 54, y nos pondremos en contacto contigo para poder atender cualquier duda que tengas en materia aduanera y de comercio exterior. Muchas gracias por tu atención.